América, continente singular por la cantidad de contravencionales que habitan en el continente y lo que genera a nivel natural el continente sudamericano principalmente, pero con una problemática y un tinte constante de desolación en materia financiera para la mayoría de los seres vivientes humanos. En estas horas de la mañana voy a repasar un artículo sobre los pobres en el Antiguo Testamento aplicado a lo que sucede en Sudamérica con habitantes que sufren la extrema pobreza, que se organizan en las cárceles y que son apoyados por fuerzas militares, principalmente gendarmes, y a través de conjuros con la luna proceden a empobrecer la mente de los ricos. Los bancos que portan carne y espíritu de la luna y no poseen impulso de cumplimiento, agravan la situación y eso hace de que como teólogo tenga que, en literatura, en teología, tenga que proceder a repasar la historia de cómo Dios reveló e inspiró a lo largo de los años algunas experiencias con respecto a los pobres en etapas de la historia. El Antiguo Testamento cita frecuentemente a los pobres, a quienes considera víctimas de un fenómeno social inadmisible, que es la injusticia humana. Las redes sociales pudieron incluir a todos, pobres y ricos, humanos o no humanos, en el planeta o no en el planeta, porque había una extrema injusticia en todos los niveles de los sistemas, tanto los sistemas naturales en el universo como los sistemas formales en el planeta Tierra. Eso se fue solucionando y aquellos que tienen conjuros y hacen conjuros, que es un aire y un espíritu de esclavismo y de sustitución constante, principalmente desde las cárceles, pierden la posibilidad de mantenerse justos, ya que en algún momento de la historia esos fenómenos sociales inadmisibles fueron remediados. Pero a Dios sea la gloria de que nunca, tanto como en estos 2000 años después de Jesús, muy posiblemente ninguna literatura antigua la describe tan detalladamente ni pretende dar sobre ella un juicio tan cabal como lo hacen los textos veterotestamentarios. ¿Qué quiere decir esto? De que entre el tiempo del silencio profético, 300 años antes de que nazca Jesús, y el tiempo que nació Jesús, en el cual tenemos un calendario acá en América y en otros lugares del mundo, todos estamos en el año 2024 porque Jesús nació hace 2024 años. Pero antes de ese tiempo, el tiempo veterotestamentario, se desarrollaron literaturas de qué es lo que iba a pasar con los pobres. Ya no iban a entender a Jesús.
ya lo habrían matado antes de que inicie el ministerio. Y a partir de allí, de esas arqueologías, es que invito a reflexionar a los modernos que permiten conjuros a los ricos. Los textos bíblicos desprenden que los pobres y la pobreza son un estado escandaloso y que de ningún modo tendría que existir entre Israel como un símbolo de un país e intentar evitarlos. La ley mosaica trata de inculcar en el pueblo un alma común y una manifiesta sensibilidad solidaria en la que las esperanzas, las pruebas y bienes se comparten fraternalmente. Esa fraternalidad tiene que ver con hombres que saben ser padres, no con la fraternidad de Campana, penitenciaría, no con la fraternalidad de los Grassi, Roma y Romagnoli, etcétera, etcétera, etcétera. Insto a reflexionar porque toman rehenes y esos rehenes deciden a veces extender los conjuros y los ricos quedan pobres, al margen del acceso que pueda llegar a tener uno, que eso demuestra cómo es la especie del espíritu de los banqueros. He sabido en qué derivó el ideal divino cuando el pueblo escogido se asentó hace mucho tiempo en Canaán. Y durante los primeros tiempos de la sedentarización, todos los israelitas disfrutaron, poco más o menos, de la misma condición social. La riqueza provenía del fruto obtenido del trabajo, de la porción de tierra que Dios había otorgado en propiedad a cada tribu y por ende a cada familia de israelitas. Pero en no pocas ocasiones el deseo descontrolado de acaparar más tierras condujo a condiciones de máxima precariedad. Aquellos que se veían obligados a vender su medio de sustento. La luna continúa luchando para que el soberano solamente sea pleno y exclusivo en estas latitudes donde nací. No vendo ni venderé las tierras. Y la extensión de la soberanía no se da a ningún civil, documentado o no con pasaportes o documentos, sino por pruebas de credibilidad que la teocracia y los sistemas facultativos neuroatómicos pudieron comprobar. Insto a aquellos que creen que tienen una tierra, una casa, un perímetro, pero que proceden a robar con la luna el espíritu y la identidad, no seguir en tales delitos y crímenes contra el espíritu humano y contra la tierra. En aquellos tiempos, mediante reglamentaciones, que es difícil saber hasta qué punto fueron realmente practicadas, se trató de luchar contra el pauperismo restableciendo cierta igualdad entre los israelitas. Por ejemplo, cada año sabático se dejaba a los indigentes el producto de las tierras, según Éxodo 23:11, y se les perdonaba las deudas, según Deuteronomio, el capítulo 15, el versículo 1. Además, en el año de jubileo se proclamaba una franquicia general y cada uno recuperaba su patrimonio, según Levíticos, el capítulo 25 y el versículo 10. El cielo siempre estuvo interesado en que los pobres puedan ser incluidos, partiendo
de que los ángeles ya bajaban a asistir a personificaciones y los humanos ya eran contados con la mano. La luna, que resplandece y vislumbra y expande el satanismo por medio de una bruma blanca constantemente entre el sol y la noche, hace creer de que el pobre tiene más de lo que puede imaginar. Algunos amenazan de que van a ir detrás de mi persona a donde vaya. Inmediatamente Satanás quiere ser el pensamiento de riquezas y hay que evitar de que el cielo tenga que esforzarse en hacer justicia entre quien es pobre y quien no lo es. Con la instauración de la monarquía como forma de gobierno en Israel, se acentuaba más la distancia entre ricos y pobres. Junto con el esplendor de los palacios, la expansión comercial y las alianzas internacionales, llegó también el aumento de los impuestos y la opresión social. Es entonces cuando se dejan oír las voces de los profetas que, como conciencia de Israel, se esfuerzan en denunciar las injusticias sociales y reivindicar la necesidad de restablecer el ideal mosaico de la fraternidad, de que siempre vuelve el cielo a decirles a los biológicos en aquel momento de Israel como pueblo escogido modelo: hay un problema de paternidad, hay un problema de fraternidad, hay un problema de vínculos, de respeto de vínculos, donde está comprobado que la luna atacó, atacó y atacó y dejó maleducados y brujos a quienes no los eran. Y es allí donde uno tiene que reconocer cuál es el límite que tiene e intentar luchar contra la envidia, que es el principio de la naturaleza de Satanás. Es envidioso, es homicida y es ladrón. Tiene tres columnas de la existencia del espíritu de Satanás. Los grandes profetas, erigidos en defensores de los débiles, no cesaban de denunciar todas las formas de opresión en favor de los pobres. El comercio fraudulento, Oseas 12:8, Amós 8:5, el acaparamiento de las tierras, Miqueas 2:1-3, Ezequiel 22:29, la arbitrariedad de la justicia, según Amós, el capítulo 5 y el versículo 7, y la reducción de esclavitud, según Nehemías, el capítulo 1 y el versículo 5, y la violencia de las clases poseedoras, según Segunda de Reyes, el capítulo 23, 30 y 35, y los funcionarios sin sentimientos, tras los que se escudaban los propios reyes, según Jeremías 22, 13 al 17. No sería difícil ir entresacando de los textos desde Amós a Zacarías infinidades de protestas parecidas, pero lo más importante es comprender que la denuncia de los profetas, aunque dichas con diversas palabras, es siempre la misma. Dios considera el hecho de maltratar a los pobres como un atentado a su propia soberanía. Quien atenta contra un pobre, atenta contra el mismo Dios. El Señor se estaba imaginando que no era posible tener de prioridad a quien no lo son. Durante las guerras, más de una vez, con voz fuerte y alta, el Padre y Jesús unánimemente: no lo son, no lo son. Habían proclamado durante décadas y siglos de que tenían prioridad por ser pobres. La soberanía de Dios sobre las tierras en América toda es una realidad. El
pobre, debe mantener el nivel de expectativa y de esperanza, entendiendo que hay un Dios soberano y no una luna soberana, que hay un co-soberano y no un co-engañador o un engañador, que hay un dueño, no un esclavista, no un apropiador. Y a partir de allí intentar hacer todos los esfuerzos para que quienes quieren apropiarse de la mente y el espíritu de los ricos no lleguen a puerto seguro. Que Dios bendiga América en estas horas de la mañana.